Buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar aquí y tener la oportunidad de hablar pues sobre uno de los sitios arqueológicos más significativos de las Islas Baleares, de Ibiza, que es el yacimiento del Puig des Molins. Como todos ustedes saben, la necrópolis del Puig des Molins fue una parte fundamental de la candidatura presentada por Ibiza para su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, debido, entre otras cosas, a su excepcional valor histórico, cultural y arqueológico. Aquí van a ver, he recogido los 8 valores que se expusieron y que hicieron que este yacimiento, como digo, fuera uno de los candidatos claves para la candidatura de Ibiza a Patrimonio de la Humanidad. A lo largo de la comunicación vamos a ir comentando algunos de estos valores que se expusieron y al final de la charla iremos viendo un poco qué se ha hecho en estos últimos 25 años del yacimiento como Patrimonio de la Humanidad. Uno de los primeros valores que se expuso hacía referencia precisamente a la extensión actualmente conservada del yacimiento. Recordemos, por si alguno de ustedes no conocen este dato, en los años 20, en 1929, con motivo de la visita del rey Alfonso XIII, hubo una propuesta por parte de Román de hacer un vallado de lo que se conocía del yacimiento. En aquel momento estábamos hablando de unas 7 hectáreas. Actualmente son 5 hectáreas las que tenemos conservadas y a pesar de que se ha visto reducido por, entre otras cosas, el desarrollo urbanístico de la propia ciudad de Ibiza, estas 5 hectáreas de su superficie original la convierten en una de las principales necrópolis púnicas existentes en todo el Mediterráneo y una de las necrópolis con el mayor número de tumbas, por lo tanto, conservadas. Estamos hablando de más de 3.000 hipogeos. Ahí en la imagen sí se aprecia el círculo que ocupa aproximadamente la necrópolis y el círculo que ocupa lo que es la ciudad de Albila, la ciudad amurallada, para que se hagan una idea de lo que es, digamos, un poco la extensión del yacimiento, ¿no? Otro de los valores que se tuvo en cuenta fue la propia ubicación del yacimiento, ¿no? La necrópolis está situada, como ven, en este cerro. Es un cerro que tiene una altura aproximadamente de 51 metros sobre el nivel del mar, está a unos 500 metros aproximadamente al oeste del Puig de Vila, que es donde se sitúa la ciudad de Ibiza desde su fundación, siguiendo por lo tanto un modelo clásico que podemos ver de asentamiento tanto en el mundo oriental como en el mundo occidental, donde la ciudad y la ciudad de los muertos, las necrópolis, están separadas por un accidente geográfico. En nuestro caso se trata de una pequeña vaguada, que es la que los separa. Ahora veremos una imagen donde quizás se aprecie un poquito más, y la mayoría de los restos arqueológicos, como ustedes saben, se ubica en esta. Esto tenía un punto, ¿verdad?, para poder. No sé dónde está. Bueno, en este vertiente septentrional, desde la cima, que sería el límite de la necrópolis, hasta la zona llana, donde en época púnica, ya saben, se ubicaban los talleres artesanales, y después, cuando esta actividad desaparece, en época romana, pues se van a extender las tumbas por todo este sector hasta la antigüedad tardía. Aquí quizás se aprecie un poquito más, perdón. En esta imagen pueden ver lo que es la colina donde se ubica la ciudad, esta pequeña vaguada, que es la calle Joan Chicó, y como ahora las construcciones pues no dejan ver un poco claro cómo era, pero creo que se puede apreciar, y la colina de la necrópolis, la ciudad de los vivos, la ciudad de los muertos, ¿no? Otro de los valores que se ha tenido en cuenta ha sido precisamente toda la secuencia tan amplia que tiene el yacimiento, que va desde el siglo VII a.C. hasta prácticamente el siglo VII después de Cristo, hasta época incluso islámica, ¿no? Esto se conoce, entre otras cosas, por las diferentes excavaciones que se han llevado a cabo en el yacimiento. Ya saben que el yacimiento empieza a excavarse desde 1903 con la Sociedad Arqueológica
ebusitana, y bueno, a lo largo de las diferentes, sobre todo en los años 70, 80, en las intervenciones que se hacen ponen de relieve lo que sería la fase arcaica del yacimiento que no se conocía a este momento. Entonces, esta larga secuencia cronológica que nos lleva desde prácticamente el siglo VII al siglo VII antes y después, hablamos del mundo romano, luego tenemos esta fase de enterramientos islámicos, pues hacen que nos ilustre de alguna manera todo el proceso de formación y desarrollo y transformación de lo que fue la sociedad fenicio y púnica hasta su integración en el mundo romano. Y bueno, pues este es otro de los valores que evidentemente se tuvieron en cuenta para la candidatura o la propuesta de la necrópolis como parte de la candidatura divisa, ¿no? Además, todo esto le convierten en un yacimiento que podemos decir que es el yacimiento más amplio de la isla, en donde más excavaciones se han llevado también a cabo, y por lo tanto hacen de la necrópolis del Puig des Molins hacen un referente imprescindible para la investigación del resto de los yacimientos fenicio-púnicos de la propia isla, ¿no? Que es otro de los valores que se tuvo también en cuenta para incluir la necrópolis del Puig des Molins. Otro de estos valores que se tuvieron en cuenta fue la gran variedad de tipos de enterramientos que tiene el yacimiento, no solo desde época púnica, ahora los iremos viendo, de época fenicia y también incluso de época romana. Vamos a hacer un repaso muy rápido porque obviamente por el tiempo que tenemos no nos permite ver con detalle cada uno de estos tipos de tumbas, pero aquí tienen ejemplos de lo que serían los enterramientos de época fenicia. Son enterramientos de rito de cremación, la mayoría de ellos son enterramientos de cremación secundaria, es decir, se quema el cadáver en otro lado y se recogen las cenizas y se depositan. Como ven, tienen una gran variedad de tipos, desde cavidades naturales, a veces estas cavidades se retocaban, las cavidades en la roca, o directamente se hacían cavidades totalmente artificiales. Los restos se podían poner igualmente directamente en la roca o en algún recipiente o alguna jarra que estaba fragmentada, y también los tenemos en los hoyos directamente, como aquel ejemplo que ven, el hoyo en la tierra, directamente se hacía un hoyo y se depositaban los restos, o incluso dentro de, como ven en la imagen de abajo, un recipiente, ¿no? Este tipo de tumbas se ha hecho una división, corresponderían al grupo 1, pero luego tenemos otras que son las deposiciones directamente sobre el terreno, que es esta que tenemos aquí abajo, que se trata también de enterramientos de tipo secundario, es que se depositaban directamente los restos óseos en el terreno, e incluso dentro de este tipo tenemos algún ejemplo también de lo que se conoce como cremaciones primarias, es decir, se quemaba directamente allí. Además de este tipo de tumbas, de este grupo 1 y de deposiciones directamente en el terreno, de época fenicia también tenemos otro tipo de tumbas, que son las fosas. Dentro de las fosas, pues hay también variedad, tenemos fosas simples, con canal central, con resalte, etcétera. Estas fosas se datan en torno al siglo VII, primer tercio del siglo VI, son un poquito más modernas que el tipo de tumba que hemos visto antes del grupo 1. Y también son enterramientos de tipo secundario, a excepción del tipo que tenemos aquí abajo, este que he puesto ahí, fosa simple con canal central, que ese sí que se corresponde a una tumba de cremación primaria, es decir, ahí mismo se quemó el difunto, y los restos son recogidos en ese canal que se ve central, más oscuro, y se deposita también el ajuar. No sé si se aprecia, pero hay una pequeña lucerna, no sé si se ve bien en la diapositiva, ¿no? Este tipo de tumba concretamente solo la tenemos, se documentó en el solar de Campartí, que ya saben que fue desgraciadamente destruido. En la zona vallada, digamos, del yacimiento no tenemos ningún ejemplar de este tipo, ¿no? A partir del siglo, a mitad del siglo VI, estaríamos en lo que sería la fase de púnica arcaica. Es un momento en el que se van a producir importantes cambios en todos los centros fenicios del Mediterráneo central y también de Cartago. Cartago va a asumir... ¿Está muy cerca o qué?
Cartago va a asumir el papel de liderazgo, y esto va a afectar también, bueno, a Ibiza, al igual que otras ciudades fenicias, donde se plantea incluso la llegada, o se ha sugerido la llegada de población púnica procedente, al menos en parte, de la zona central o incluso de la propia Cartago. Y esto se verá reflejado en un cambio de los materiales, pero también en un cambio del ritual. Es el momento en que se introduce un nuevo rito, que es el rito de la inhumación, con un nuevo tipo de tumba. Son los hipogeos. Los hipogeos más antiguos, los tenemos fechados en el siglo VI, son los hipogeos que se documentaron en la calle León, que ustedes conocerán, que también desgraciadamente fueron destruidos, ¿no? Aquí tiene una imagen. Estos hipogeos, a diferencia de los que luego veremos en la zona que tenemos vallada de la necrópolis, presentan, pues como ven, unas paredes mucho más rectas, con pequeños entalles en las paredes del pozo, que seguramente servían para, bueno, pues para ayudar a bajar el difunto. Son enterramientos individuales, luego el hipogeo, como ya saben, se convertirá en un enterramiento de tipo colectivo, ¿no? Pero a pesar de que inicialmente se pensaba que con la llegada de la inhumación, de este tipo de cambio de ritual y de tumba, la cremación desaparecía, las excavaciones que se han hecho ya en los años 80 y sobre todo en las últimas intervenciones ya del siglo XXI, han venido a demostrar que la inhumación no supone la desaparición de la cremación. Es decir, la cremación perdura, aunque sea quizá de manera minoritaria con respecto a la inhumación, y lo sabemos, entre otras cosas, porque hemos podido excavar. Estas son tumbas de las intervenciones realizadas en los años 2000, etcétera, y los materiales que nos aparecen se fechan ya en el siglo V e incluso en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, podemos ver que efectivamente se introduce la inhumación, pero no desaparece la cremación. Aparecen materiales nuevos, propios ya de una cultura púnica, como son pues, las navajas de afeitar, como son los escarabeos, etcétera, ¿no? Pero el tipo de tumba, digamos, característico y más llamativo de la necrópolis, sin duda o más destacado, es los hipogeos, ¿no? Pero que no será, como digo, el único tipo de tumba que veremos. Ahora sí que las tumbas, bueno, los hipogeos, que no lo he explicado, pero bueno, yo creo que todos conocemos, ¿no? Es una cámara subterránea que consta de un pozo de acceso. En este caso ahora los hipogeos no presentan esas paredes que hemos visto en los hipogeos de la calle León, que son mucho más rectas. Esto, bueno, este es uno de los hipogeos de la cantera que pueden visitar, que lo tenemos musealizado para que la gente, bueno, pues entienda cómo se depositaban también los difuntos, que los podíamos encontrar dentro de sarcófagos o directamente en el suelo, ¿no? Las cámaras, bueno, pues tenían unas dimensiones variadas, con una planta más o menos cuadrangular. Aquí vemos algunos ejemplos de estos pozos de acceso que ven que no tienen, bueno, pues poco que ver con estos pozos que hemos visto en la calle León. En la pared, digamos, que se enfrenta a lo que es el acceso a la cámara, a veces presenta estas protuberancias que, bueno, pues interpretamos que seguramente debían servir para ayudar a bajar, y a bajar sobre todo esos sarcófagos que hemos visto monolíticos, que debían de pesar, bueno, que pesan, no debían, pesan una barbaridad, ¿no? Los hipogeos se abren unos junto a otros siguiendo las curvas de nivel. Hay algún ejemplo de algún pozo de hipogeo que está como cruzado y tal. No sabemos muy bien a qué se debe, si es una cuestión de espacio o de cuestión cronológica, pero para eso tendríamos que tener bien conocidas todas las cronologías de todas las cámaras, y de momento pues es una tarea todavía, digamos, pendiente, ¿no? Aparte, evidentemente, del hipogeo, que es un poco la tumba estrella, por decirlo de alguna manera, se siguen utilizando las fosas tanto excavadas en la tierra o en el propio sustrato rocoso, aunque se documenten en menor cantidad, ¿no? El tipo de fosa viene un poco, el tamaño, etcétera, viene determinado un poco por el cuerpo que se va a enterrar. Se utilizan tanto para los adultos como para los niños. Estas dos de aquí, estas dos imágenes de aquí,
Son enterramientos infantiles, no sé si se aprecian, aquí hay dos, uno un poquito más arriba y otro nene un poquito más abajo. Y en algunas ocasiones también hemos podido documentar que no solo hacen la fosa, sino que aprovechan como un recoveco, como aquel de ahí arriba, introduciendo al difunto en una postura un tanto forzada, si ven, tienen las piernas ahí totalmente dobladas, ¿no? Aparte de este tipo de tumba, otro tipo es el que tenemos allí en el extremo aquel, que son los sarcófagos que se introducen directamente en la fosa en la tierra, ¿no? Este es un tipo de tumba mucho más habitual, mucho más frecuente en los enterramientos, en las necrópolis rurales. Tenemos algún ejemplo en el Puig des Molins, pero son bastante poco. Como ya he dicho, son enterramientos tanto de adultos como de niños. Para los niños también tenemos otro tipo de enterramientos, que son los enterramientos infantiles en ánfora, ¿no? Que directamente en una fosa simple se introduce el ánfora, partida por la mitad en fin, a veces hay algunos ejemplos en que está prácticamente entera, en otras, como ven, solamente se conserva la mitad de delante o la mitad de detrás, en fin, y se introduce el niño. Los ajuares también suelen ir dentro, y en alguna ocasión, por ejemplo, como la que tienen aquí en la foto central, si se fijan, tiene un jarrito biberón depositado por encima del enterramiento en ánfora. Las tenemos con unas cronologías que van desde el siglo V al siglo II. Ya en época púnico-tardía, en esta última fase, vamos a encontrarnos de nuevo que se introduce el rito de cremación, que va poco a poco volviéndose a afianzar. Ya dentro de recipientes, sobre todo, aunque también lo podemos encontrar en algunos hoyos en la tierra, con jarras que podemos datar en este momento. Muchas veces se utiliza también los pozos de los propios hipogeos para depositar estas urnas. Estamos en un periodo que coincide con lo que sería el final de la Segunda Guerra Púnica, en un proceso en que se va a iniciar un poco la disolución de todas las estructuras ebusitanas propias de la isla para ir poco a poco integrándose en lo que va a ser ya el Estado romano, ¿no? Aparte de la cremación, evidentemente, sigue utilizándose el rito de inhumación, siguen utilizándose los pozos. En este momento ya no se abren casi pozos, es prácticamente una reutilización de los pozos que tenemos de épocas anteriores, ¿no? Aparte de las tumbas, evidentemente, de época fenicia y de época púnica, en el Puig des Molins también tenemos documentado una fase, obviamente, romana, donde el tipo de tumba más característico es este que tienen aquí, que son también fosas excavadas en la tierra, con los laterales normalmente delimitados por losas, como pueden ver, losas de tipo, piedras de tipo calcárea, arenisca, etcétera. Y, presentan también ajuares. Como ven abajo, por ejemplo, este es un collar de oro y azabache, esta tumba se excavó también en el 2006, es un ejemplar único en la necrópolis, o anillos, como tenemos en este caso, de oro, o brazaletes. Pero además, evidentemente, se va a seguir utilizando los hipogeos, y se van a reutilizar en época romana, porque nos encontramos con materiales dentro de las cámaras, materiales de época romana, ¿no? Y para finalizar, tenemos también los enterramientos islámicos. Las excavaciones que se hicieron aproximadamente en 1983 ya ponen de relieve la existencia de un pequeño cementerio de fosas de época islámica, ¿no? Tienen todas estas, son fosas excavadas en la tierra, muy simples, no presentan, ya lo saben que el ritual islámico no presenta materiales de ajuar, y el difunto está depositado de cúbito lateral, mirando hacia la Meca, hay un ritual muy claro, ¿no? No tenemos elementos concretos que permitan saber de qué época islámica son exactamente. El hallazgo, por ejemplo, de una lápida procedente de la necrópolis que se fichaba en el siglo XII permitió plantear que estaríamos en una fase finales de la ocupación islámica, y la excavación que se hizo en la esquina entre lo que es la vía romana y Joan Planels
saben que ahí hay unos restos, unos muros y demás. Esto corresponde a lo que se ha interpretado como una posible alquería islámica, aunque últimamente con las excavaciones de esa capelleta, pues donde parece ser que se documentó un posible arrabal de lo que era la ciudad islámica, pues a lo mejor habría que replantearse un poco la interpretación de estos restos que hemos encontrado en la necrópolis, ¿no? Otro de los valores que se tuvo en cuenta sería bueno, pues toda la variedad de piezas, tanto fenicias como púnicas, que se documentan en la necrópolis, ¿no? La riqueza de los materiales, resultado de todas las excavaciones que se han hecho, hacen que bueno, pues tengamos, digamos, una colección, una serie muy amplia y variada de piezas, tanto fenicias como púnicas, además de épocas romanas, como verán también. Y estos materiales nos hablan, bueno, pues de las creencias de esta gente, porque forman parte de los ajuares. Aquí tenemos algunos ejemplos de los materiales de las tumbas fenicias. Los ajuares en el momento fenicio son más escasos, presentan menos material, o a veces incluso no presentan materiales, pero bueno, vemos que tienen elementos cerámicos, elementos de joyería, etcétera. Pero en cualquier caso son todos elementos que nos hablan, bueno, pues de los distintos actos que tuvieron lugar en relación al sepelio. Ya en época púnica sí que es verdad que los materiales son mucho más numerosos, sobre todo en los materiales que nos vamos a encontrar en los hipogeos, que forman parte de estos ajuares, y que tenemos una grandísima variedad. No voy a poder exponer todo tipo de materiales que aparecen en los ajuares, pero vamos a ir viendo algunos ejemplos. Aquí tienen algunas producciones cerámicas que hacen, bueno, pues alusión a estas ofrendas funerarias con las que se bueno, pues enterraban los difuntos, y algunos objetos como son estos ascozomorfos que, bueno, pues servirían también para pues, diferentes libaciones, etcétera. En fin, toda esa serie de, como digo, de actos que se llevan a cabo durante el entierro, durante el sepelio. Tenemos también materiales que nos hacen alusión al aseo del difunto, y con los que se van a enterrar, espejos, navajas de afeitar, pequeñas cajitas de plomo, estos pequeños ungüentarios, incluso los lequitos griegos, que deberían contener posiblemente perfumes, elementos, como digo, que tienen que ver con el aseo. También tenemos, por supuesto, toda una serie de objetos de tipo votivo y funerario, como es el caso de los huevos de avestruz. Hay que recordar que después de Villaricos, Ibiza tiene la mejor colección, o la colección más amplia de huevos de avestruz, ¿no? Elementos también que nos hablan, bueno, pues del adorno, y a los que además les podemos incluir toda una serie de valores apotropaicos y de protección, ¿no? No solamente lo que es puramente el elemento ornamental, ¿no? Sino que todos estos objetos tendrían seguramente una doble función. El caso, por ejemplo, de las cuentas de collar con esos ojos que nos protegen del mal de ojo, etcétera, ¿no? En esta misma línea tendríamos todos estos elementos que nos hablan, bueno, pues de todos esos miedos, esos temores que estas gentes tenían en ese tránsito al más allá, aquellos problemas que se podían encontrar y que les obligaba o les hacía la necesidad de tener estos elementos protectores. Aquí tienen imágenes, los que tenemos más en este extremo son amuletos de hueso de tipología púnica, y tenemos también amuletos de tipología egipcia y los escarabés, elementos que además nos hablan también de contactos con otras culturas del Mediterráneo. En este sentido también elementos de importación que nos vienen a hablar de nuevo de todos esos contactos con otras zonas del Mediterráneo. También terracotas, que también, como pueden ver, hay una gran variedad de tipos, de estilos, que de nuevo vuelven a hablarnos de contactos con otras zonas del Mediterráneo. Por lo tanto, el estudio del tipo de tumbas, de los materiales, representa un testimonio excepcional de esta civilización ya desaparecida, que también fue otro de los elementos que se tuvieron en cuenta en la presentación del yacimiento como elemento como parte de esta candidatura, ¿no?
Además, la necrópolis del Puig des Molins es, bueno, pues es la necrópolis urbana que de alguna manera ilustra también este proceso, este doble proceso que hemos comentado antes de primero una, digamos, colonización semita, fenicia, y posteriormente, a partir del siglo VI y del siglo V, ese cambio al mundo púnico. Es cierto que pueden decir, bueno, a lo mejor existen otros yacimientos en el Mediterráneo central donde podamos ver también este doble proceso, ¿no? Pero en el caso del Puig des Molins, hay que decir que tenemos un registro arqueológico muy preciso y que le convierten, por lo tanto, también de nuevo en un yacimiento excepcional para poder documentar todas estas expresiones culturales, toda esta evolución de los materiales y de analizar pues todas estas cuestiones que también he ido comentando, ¿no? de los intercambios con otras zonas, de las influencias culturales procedentes de otras áreas, etcétera, ¿no? También he dicho que, aparte de las fosas, los hipogeos son reutilizados en época romana, con lo cual, bueno, pues también contamos con una importante colección de materiales de época romana, ¿no? Y uno de los valores, o el último de los valores que se expuso, hace referencia precisamente a la concentración en el yacimiento de no solo estos valores históricos y culturales que hemos visto, sino también de toda una serie de valores naturales y paisajísticos, ¿no? En el recinto de la necrópolis pues podemos encontrarnos especies de fauna invertebrada, de pequeños reptiles, etcétera, propios de la isla, ¿no? Estamos en un espacio verde dentro de lo que es la propia ciudad de Ibiza. Bueno, visto esto muy rápidamente, vamos a ver en lo que queda de tiempo, voy bien, ¿no? En lo que queda de tiempo, pues, ¿qué hemos hecho en estos 25 años de patrimonio de la humanidad, ¿no? Se ha continuado, como veremos, trabajando en muchos aspectos. En primer lugar, se han continuado con las excavaciones, que han permitido ir perfilando todos estos aspectos, muchos de los cuales ya se fueron mostrando en las excavaciones de los años 80, pero, por ejemplo, aquí tienen las imágenes de las excavaciones que hicimos en el 2000, 2005, gracias a la financiación que dio el Diario de Ibiza, también el Consell hizo una aportación. Otras excavaciones son las que se hicieron con motivo de las obras de reforma de este edificio, que se intervenía en el subsuelo. Entonces, lógicamente, se hizo un control arqueológico y esto permitió en dos espacios documentar todas las tumbas que había, ¿no? Aquí tienen la planta y en esta pequeña sala, que era, si no recuerdo mal, era uno de los despachos de la planta baja, pudimos documentar enterramientos de diferente tipo. Tienen ahí arriba, tienen inhumaciones. Aquí abajo, un enterramiento infantil en ánfora. Eso de ahí arriba es una cremación. Otro enterramiento de inhumación. Y aquí abajo, un caso más de enterramiento con sarcófago, que incluía dos inhumaciones. Creo que con ya he dicho antes que son muy pocos los que hay en la necrópolis, creo que es el número 9 de los que tenemos, hablo de memoria, ¿no? Otra de las excavaciones que se llevó a cabo se hizo en el año 2006, con motivo precisamente de la musealización de todo este sector, que es lo que ahora mismo se puede visitar en el yacimiento, ¿no? Si fijan en la foto de arriba, hay una parte que está excavada pegada al edificio. Esa parte se excavó en parte en el año 80, 83, 86, y luego fue lo que se trabajó durante el 2000-2005. Entonces, en el 2006 pues se planteó la excavación de todo este sector, excavación en superficie, no se intervino en los hipogeos, con la idea de musealizar y de ampliar la zona de visita. Lo mismo se hizo para la zona media. Se quitó el pequeño recorrido que había antiguo y se terminó de excavar para que se viera toda la concentración de tumbas, de hipogeos que hay en todo este sector. Y la gente, porque a veces la gente habla de 3.000 hipogeos y te dicen, bueno, son muchos, ¿no? Cuando tú ves en un pequeño espacio tal cantidad de pozos, puedes llegar a entender que hablemos de 3.000 o más hipogeos, ¿no?
Bueno, aquí tienen este panel, que si hacen la visita al museo, a la necrópolis, lo pueden ver, donde tenemos recogido todas las tumbas que hay excavadas en este sector. Aquí se incluye también las excavaciones del 2000 y 2005, ¿no? De esta zona del 2000-2005 sí que excavamos 12 de los hipogeos. El resto están descubiertos, pero no están excavados. Es posible que cada uno de ellos se haya intervenido. Bueno, sabemos que Román, por ejemplo, excava en 1929 en esta zona. Sabemos que Mañá también interviene en esta zona. De hecho, pudimos documentar perfectamente las zanjas de excavación de Mañá, con lo cual es posible que algunas de estas cámaras, bueno, es posible no, seguro hayan estado visitadas, ¿no? Pero excavadas recientemente solo tenemos estas 12 y se llevó a cabo la excavación, que también permitió la documentación de un número bastante importante de tumbas y además poder determinar y comprobar que lo que sería el cementerio islámico, que lo teníamos al otro lado del edificio, continuaba por este lado. No sabemos hasta dónde llega, porque solamente tenemos excavada ese pequeño trozo. Posiblemente si siguiéramos abriendo en dirección a los restos de la alquería islámica, pues es posible que nos encontráramos todavía con más tumbas. Y la última excavación o descubrimiento es el que hicimos en el año 2020 con motivo de la nueva pasarela que hay ahora de visita a esta zona media de la necrópolis. Y bueno, para la instalación de la pasarela se hizo dos pequeñas zanjas de no más de 25 centímetros y nos permitió documentar, pues eso, a unos 25, con más de 25 centímetros de la superficie, un nuevo enterramiento infantil en ánfora, que lo tienen ahí abajo, con el ajuar funerario que nos apareció. Una cuenta de collar con un pequeño arete de plata y un amuleto de tipología egipcia. Además de todas estas excavaciones, que se ha continuado en los últimos años realizando estudios y publicaciones de toda esta serie de materiales, ¿no? Y ahí tienen algunas de las publicaciones que se han hecho desde aquí, desde el MAES, de los diferentes materiales, de cerámicas, de amuletos, de cuentas de escarabeos, de campanitas, etcétera, pero además publicaciones que trabajan diferentes aspectos, desde el ritual mismo hasta distintos aspectos concretos, como por ejemplo, pues cómo se podían cubrir los pozos de hipogeos o cómo se extendía la necrópolis, no solo en las publicaciones que realiza el MAES, sino en congresos y demás. Con lo cual, la producción de investigación ha continuado. En este sentido, también quiero mencionar, desde el año 2011 se creó un equipo de investigación, Divisa Púnica, con miembros de esta institución y investigadores también de la Universidad Autónoma de Madrid, precisamente para el estudio de Ibiza Púnica. Y aunque efectivamente hablamos de Ibiza Púnica, es una cosa general, he de decir que muchos de los materiales que se han estudiado, publicado, etcétera, realmente proceden del Puig des Molins. Y ya más reciente, bueno, desde el año 2021 tenemos este proyecto en el museo, es la aplicación de este sistema de información geográfica, el SIG, que lo que queremos hacer, estamos trabajando, ya pueden ver en la imagen que ya hemos introducido muchísimos datos. Muchas de las publicaciones del Puig des Molins están dispersas, y entonces estamos recopilando todo lo que sabemos, todo lo que se ha excavado, incluso de excavaciones antiguas con planos viejos, planimetrías que no están publicadas pero que se conservan en los fondos del museo, en fin, una labor también de búsqueda para poder introducirlo en el SIG. Y poder, luego hacer un cruce de datos y obtener mayor información. Pero no solo para el punto de vista de la propia investigación en sí misma, sino también para la gestión y la conservación del yacimiento. Cuanto mejor conozcamos el yacimiento, mejor podremos gestionarlo y mejores actuaciones podremos hacer de cara a su conservación. Además de este proyecto, también tenemos otro en marcha, también muy reciente,
sobre, bueno, pues estamos haciendo analíticas de los huesos con carbono 14, por ejemplo, en el tema de las cremaciones. Ya he comentado antes que cuando llegan a partir del siglo VI, la inhumación, etcétera, la cremación no desaparece como se pensaba antes. Cuando tenemos materiales, sí que podremos más o menos decir de qué época es, pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos con una cremación que no tiene material? Antes pensamos, ya está, Fenicia, no hay discusión, pero ahora no está tan claro. Entonces, y Fenicia, pero ¿de qué momento? En fin, todo esto, pues con las dataciones, y no adelanto nada, pero están dando resultados muy interesantes, podremos ir perfilando cada vez más la cronología de las tumbas, ¿no? También relacionado con los valores naturales del yacimiento, quiero comentar dos cosas que se han hecho también. En el año 2020 se elaboró un catálogo de fauna y flora por la bióloga Olivia López, y también el recinto vallado de la necrópolis se ha creado una reserva para la lagartija pitiusa, que ya saben que corre un riesgo con el tema de las serpientes. Hay una imagen poniendo trampas para evitar, creo que ha sido una la que se ha cazado de momento, pero hoy paseábamos precisamente por la necrópolis y hemos visto muchas lagartijas, cosa que años atrás no se veía. Entonces, bueno, en colaboración con el CUNSE, con Camarines, con el COFI, pues es otro de los proyectos que se tiene ahora en marcha. Y ya para terminar, como conclusión, resaltar que estamos ante un yacimiento que está profundamente ligado a la identidad y a las creencias y las tradiciones de estas comunidades pasadas en las que vivieron y florecieron aquí, que es un yacimiento, como han visto, con una riqueza histórica y cultural que le convierten, sin duda, en una de las necrópolis más destacadas, no solamente de Ibiza, podemos decir del Mediterráneo occidental, a la que hay que sumar su integridad, es decir, su estado de conservación, y que también es testimonio de todas estas influencias culturales en las que en su momento estuvo inmersa la isla, y que reflejan también un poco el papel estratégico que jugó Ibiza como punto de conexión entre las diferentes culturas mediterráneas en la antigüedad. Como retos de futuro o retos de presente, pues seguir trabajando en todo esto que ya he ido comentando y contribuyendo, en primer lugar, pues a la protección y conservación del yacimiento, a pesar con toda la problemática que tiene un yacimiento urbano como el que tenemos, precisamente en relación a esto, su propia integración dentro de la ciudad para el disfrute del público, como un espacio patrimonial vivo. Y continuar obviamente con el estudio del yacimiento y con toda la divulgación de estos valores patrimoniales, naturales y paisajísticos de la necrópolis. Y bueno, con esto habría terminado y muchas gracias a todos por su atención.